Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve a la fábrica nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro, que nos va a hablar de neutrinos y de cómo unas hormigas amputa a los miembros a otra para evitar infecciones. Es increíble. Deciros a los seguidores de la fábrica, tanto en el canal de YouTube como en el de iVoox, que la fábrica os agradecerá muchísimo que os suscribáis, que le deis a, en este caso el YouTube, le deis a me gusta, que comentéis lo que vamos a hablar hoy con Francis Villatoro. Aquí os dejo los enlaces de las redes sociales de la Fábrica de la Ciencia para que podáis consultar novedades y comentar también a través de las redes, poder comentar todo lo que está sucediendo en esta maravillosa Fábrica de la Ciencia. Muchísimas gracias y ahora os dejo con Francis Villatoro. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestro queridísimo amigo Francis Villatoro. Muy buenos días, Francis. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, pues vamos a hablar de dos temas muy diferentes, uno de física de partículas y el otro de biología. El primero es el detector de materia oscura Panda X4T. Observa indicio de neutrinos a 2,64 sigmas. Háblanos de esto, por favor. Sí, bueno, este es un tema que ha sido siempre digamos, el gran piedrecita en el pie del zapato de los expertos y de los experimentos de detección de neutrinos, perdón, de detección de materia oscura. La detección de materia oscura usando átomos, es decir, tratas de estudiar cómo una partícula de materia oscura colisiona contra el núcleo de uno de los átomos de tu detector. Eh, claro, la idea es que como la galaxia, la Vía Láctea, está dentro de un halo de materia oscura, el sistema solar, cuando se mueve por la galaxia, atraviesa ese halo de materia oscura y la Tierra, al dar vueltas alrededor del Sol y estar moviéndose, pues atraviesa las partículas de materia oscura pues en un sentido y en el sentido contrario. Entonces, la idea es que de vez en cuando alguna partícula de materia oscura choque contra alguna partícula de tu detector eh, y ese flujo, si detectas ese tipo de partículas, lo que observarás una vez has detectado esas partículas de materia oscura será que hay una modificación del flujo en función del año. Durante el año habrá una modulación del flujo y eso confirmará que realmente es debido a que estamos atravesando la Tierra ese halo de materia oscura. Hay muchos tipos de detectores directos de materia oscura, pero los más efectivos son los basados en xenón líquido, que en la colisión de la partícula de materia oscura con el núcleo del átomo de xenón le da como un pequeño golpe y hay una energía de retroceso, eso mueve la nube electrónica de electrones alrededor del núcleo y hace que se emitan unos fotones, pero además también se pueden emitir algunos electrones que se mueven a lo largo del líquido y el líquido, en la parte superior del líquido, el contenedor no está completamente relleno, sino que hay una parte, digamos, gaseosa en la que se evapora el xenón líquido. Esos electrones que suben por el líquido llegan a la superficie y en la superficie contactan con ese xenón gaseoso generando una segunda señal. Entonces yo tengo una doble señal de fotones. Una primera señal en el momento del golpe y un poquito más tarde una segunda señal en el paso de ese electrón. Hay unos intervalos de energía, son del orden de kiloelectronvoltios, a través de ese gas de xenón que se encuentra en la superficie evaporada. Entonces esa doble señal es lo que yo utilizo como indicador de que ha ocurrido la interacción con la partícula de materia oscura. Esta manera de detectar los dos grandes detectores en el mundo de materia oscura que trabajan con este tipo de detectores son Xenón NT. NT es porque es la versión de Xenón. Xenón se encuentra en Italia, en el laboratorio subterráneo de Gran Sasso,
y es un detector en toneladas, en varias toneladas, ¿no? Ahora mismo está trabajando del orden de 4 toneladas efectivas para la colisión con la partícula de materia oscura. Y su gran competencia es un detector chino, que es Panda X, el que has mencionado, que se llama 4T, porque su objetivo es alcanzar las 4 toneladas. Ahora mismo está trabajando de manera efectiva con algo menos, con el orden de 1,5 toneladas. ¿Eh? No todo el líquido se puede utilizar porque se utilizan unos fotomultiplicadores para detectar este doble fotón, esta doble señal de fotones, y no todo el líquido se puede utilizar de manera efectiva como detector. Pero conforme va mejorando el conocimiento del detector y el análisis de datos, se pretende ir avanzando. Xenon NT pretende alcanzar más de 4 toneladas, pero ahora mismo todavía no lo ha logrado, y Panda X acercarse a esas 4 toneladas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué pasa con este tipo de detectores? Este tipo de detectores exploran el rango de masas que, digamos, corresponde a la masa de los átomos, es decir, los gigaelectronvoltios, ¿no? La masa de un átomo de hidrógeno es del orden de un gigaelectronvoltio, la masa de un protón. Y podemos explorar con este tipo de detectores un rango que es más o menos desde un gigaelectronvoltio hasta del orden de 10.000 gigaelectronvoltios, ¿no? Del orden de 10.000 veces la masa de un átomo de hidrógeno y también un poquito por debajo, pero no mucho, un poquito por debajo de ese gigaelectronvoltio, pero ya es más difícil porque se requieren unas técnicas del análisis del comportamiento de ese electrón que se escapa en la colisión y es más complicado. Bien, este tipo de detectores tienen una sensibilidad a las detecciones que les permite explorar lo que sería lo que se llama la interacción en la escala de energía de la interacción débil. La interacción débil es la interacción que está medida por neutrinos a través de los bosones vectoriales W y Z. Bien, lo que se pretende es estudiar esta escala de energías y de sensibilidad a las colisiones de la partícula de materia oscura con este tipo de detectores, pero claro, hay un problema. Y es que en esta escala de sensibilidad, de secciones eficaces, de digamos, la probabilidad de colisión, hay un fondo de neutrinos. Llegará un momento en el que estos detectores de materia oscura serán tan sensibles que detecten neutrinos. Entonces, eso es una cosa que este tipo de detectores empezaron a construirse a finales de la década de los 1980, pero sobre todo han avanzado en este siglo XX, ¿no? En los últimos 20, 25 años. Y se esperaba que en cualquier momento se alcanzara ese fondo de neutrinos. Ese fondo de neutrinos está formado por neutrinos que tienen diferentes orígenes. Uno de los orígenes de la mayor parte de los neutrinos que nos atraviesan cada segundo un centímetro cuadrado, el tamaño de una uña, pues es atravesado por miles de millones de neutrinos, ¿no? En nuestro cuerpo. Eso es permanente. No notamos nada, pero está ocurriendo. Bien, los neutrinos, la mayor parte de esos neutrinos son neutrinos solares. Y los neutrinos solares tienen una energía que equivale a esa masa de partícula, equivalente de esa masa de partícula de materia oscura, depende del proceso en que se generen. Los que tienen, digamos, la energía un poquito más alta, y que al principio son los primeros que deberían de ser detectados por este tipo de detectores, son los neutrinos del proceso del boro 8. En la cadena de fusión dentro del Sol se producen diferentes elementos. Hay cadenas que producen protones, otras producen carbono, nitrógeno, oxígeno, boro, berilio, etcétera. Bueno, pues uno de ellos es la producción de boro 8 y esos neutrinos se encuentran en este fondo de neutrinos que acabarán alcanzando los detectores cuando sean más sensibles, pues uno de los picos de este fondo está donde se encuentran los neutrinos del boro 8. Con lo que era de esperar el año pasado que con los avances de estos detectores, en cualquier momento, estos detectores alcanzaran ese pico y fueran capaces de detectar sus primeros neutrinos. Estos detectores de materia oscura se convertirían, entre comillas, en detectores de neutrinos. Por fortuna, los neutrinos están picados, ¿no? Hay ciertos picos de energía y hay huecos entre esos picos que nos permitirán seguir buscando partículas de materia oscura, ¿no? Y bien, este año en una conferencia científica del mes pasado se han publicado
los dos primeros resultados en los que hay indicios de que estos dos grandes detectores, Xenon NT y Panda XT, Panda X, perdón, Panda X, han logrado detectar estos neutrinos. Han sido muy poquitos, hay mucha incertidumbre, todavía no es seguro que haya sido detectado porque están en la sensibilidad de estos detectores, es una especie como de curva, así, una especie como de parábola, un poquito así más ancha, y está colisionando con ese pico del fondo de neutrinos, entonces está justo ahí tocando en el borde, entonces son pocos los eventos que se han observado, ¿no? En el caso de Panda X 4T, ya no solo lo anunció en esta conferencia científica, sino que también ha enviado un artículo al repositorio de artículos Archive, con lo que probablemente en pocos meses se publicará en una revista científica, y ha observado la existencia de estos neutrinos con este detector de materia oscura con una baja significación estadística, con 2,64 sigmas. 2,64 sigmas no llega a un límite para hablar de indicio, ¿no? Indicio en inglés se llama evidence, ¿no? Pues no llega al límite de evidence, que son 3 sigmas, pero bueno, se parece, ¿no? 2,64, ese límite se alcanzará probablemente a finales de este año. Y, por supuesto, tampoco llega a que este detector de partículas de materia oscura se haya convertido en un detector de neutrinos, porque para convertirse en un detector de neutrinos tiene que alcanzar 5 sigmas. Y las 5 sigmas sí va a costar por lo menos un par de años. Y lo mismo ha ocurrido con el detector Xenon NT, pero ha obtenido una evidencia estadística un poquito mayor, 2,73 sigmas, pero es equivalente, 2,64, 2,73 es más o menos lo mismo, un poquito menos de las 3 sigmas, ¿no? Aquí el punto clave es 2 sigmas es fluctuación estadística, 3 sigmas es un indicio y 5 sigmas es un descubrimiento, ¿no? Es que ya se ha convertido en un detector. Y eso va a ocurrir, ¿vale? O sea, que no es que el modelo estándar lo predice y todo lo que sabemos sobre la física de los neutrinos solares, que han sido detectados por detectores específicos durante muchos años, pues indica que ese flujo de neutrinos está ahí. Y bueno, se ha cuantificado el flujo de neutrinos utilizando estos detectores de materia oscura. Y claro, esto hace 20 años era como una especie de diablo, ¿no? De demonio. Lo peor que le podían ocurrir a los detectores que buscaban partículas de materia oscura es que alcanzaran el fondo de neutrinos y que de repente hubiera una enorme cantidad de falsas alarmas debidas a neutrinos y que después cualquier detección de una partícula de materia oscura se fuera puesta en duda porque ¿y si no es un neutrino? Es muy poco probable que esté ahí, pero ¿y si no lo es? O sea, ese tipo de duda, pues era, digamos, como la pesadilla de todos los expertos en búsqueda directa de partículas de materia oscura. Y bueno, pues esa pesadilla pues está empezando ahora. Está empezando ahora que ya hemos detectado estos primeros neutrinos solares y que esto va a ser pues la norma de todos los detectores. El siguiente detector que lo va a hacer es Lux Zeppelin. Lux Zeppelin probablemente publicará este resultado a finales de año. O sea, todos los 3 grandes detectores del mundo que utilizan xenón, 2 ya tienen indicios de la detección de neutrinos solares y el tercero lo va a tener, porque no queda otro remedio. Entonces, esto es un gran problema. Hace 20 años se pensaba que esto era terrible, que era una pesadilla. Hoy en día ya sabemos que con técnicas de análisis mucho más complicadas de las que habitualmente se usan, pues se va a poder diferenciar entre los sucesos debidos a la colisión de un neutrino y los debidos a una hipotética partícula de materia oscura, ¿no? Y va a haber una cierta confianza estadística y bueno, esto complicará porque habrá falsas alarmas y complicará la búsqueda, pero aún así no la invalida, con lo que este tipo de detectores seguirán funcionando como detectores de materia oscura. Pues la verdad, como siempre, la física de partículas, qué interesante. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema de biología que cuando yo vi el enunciado del artículo que publicaste, digo, no sé a dónde vamos a ir a parar, porque en el mundo de la naturaleza, no me refiero, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista biológico, ¿no? Hormigas que amputan patas para evitar infecciones de otras hormigas. Exactamente, si esto realmente es algo súper curioso, porque, claro, amputar una pata para prevenir una infección
en una hormiga, pues es equivalente a hacer una cirugía. Y la cirugía en el mundo animal, el único organismo vivo en la Tierra que sabemos seguro que hace cirugía son los humanos. En los humanos, la amputación preventiva de miembros se lleva practicando desde hace 30.000 años. Hay indicios en fósiles, en concreto de un niño al que murió muchos años más tarde, no recuerdo, como 10 años más tarde, después de que se le amputara un brazo. ¿Eh? ¿Y por qué se le amputó el brazo? Pues probablemente porque se infectó el brazo, se iba a cangrenar y acabaría muriendo, ¿no? Entonces, y eso se lleva haciendo desde entonces, sobre todo en el mundo militar. En el mundo, durante las guerras, los combates eran extremadamente sangrientos y era muy fácil, era prácticamente imposible que no acabaras herido en cada una de las batallas, ¿no? Heridas a veces más grandes, a veces menores, y claro, eso, pues las prácticas de la época, pues si la herida se infectaba, pues prácticamente no quedaba otro remedio que amputar. Las amputaciones en humanos se llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero no sabíamos que ningún animal utilizara ese tipo de amputación preventiva, ¿no? Ni los primates, ni en chimpancés, ni en bonobos, ni en gorilas, ni en orangutanes, se ha observado algo equivalente a la amputación de un miembro para prevenir una infección. Sin embargo, en hormigas se había observado hace tiempo, muchas hormigas tienen una glándula que actúa de manera antimicrobiana. Es una glándula que se llama metapleural. Si nos imaginamos el cuerpo de una hormiga, tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen. Pues entre el tórax y el abdomen, en esa parte de la hormiga, que es decir, más delgadita, ahí la mayoría de las hormigas tienen esa glándula, la glándula metapleural, que segrega una sustancia que es antimicrobiana. Entonces, cuando una hormiga, por diferentes razones, pierde parte de una pata, pues otras hormigas frotan la pata herida con esa glándula que tienen, de tal manera de que es algo parecido a lo que vulgarmente hacen los niños y bueno, y algunos adultos, ¿no? Cuando tienes una herida, te llevas saliva y te echas saliva en la herida, ¿no? La saliva tiene proteasas, tiene sustancias capaces de romper proteínas que podrían tener un cierto efecto antimicrobiano porque podrían romper algunas de las proteínas de los microbios. Entonces, bueno, es algo que como que es instintivo, ¿no? en nosotros. Pues algo parecido, instintivo, ocurre en estas hormigas. La mayor parte de las hormigas usan esta glándula para frotar las heridas y tratar de generar un poquito de ayuda en contra de una posible infección de la herida. Pero hay algunos géneros de hormigas que no tienen esta glándula. Y claro, uno se plantea, si no tienen esta glándula, qué comportamiento instintivo realizan para evitar infecciones cuando hay heridas. Bueno, pues se ha estudiado eso en una hormiga concreta, la hormiga carpintera de Florida, la Camponotus floridanus, en laboratorio, y lo que se ha hecho ha sido pues, amputar. La pata de la hormiga tiene el equivalente a lo que llamaríamos el fémur, el equivalente, una parte más estrecha, y después el equivalente a lo que llamamos la tibia, y después al final, digamos, lo que llamaríamos el pie, ¿no? Pues se han hecho amputaciones tanto en la tibia como en el fémur. Amputaciones de precisión en laboratorio, entre comillas, sedando a la hormiga. Básicamente lo que se hace es bajar la temperatura, se enfría a temperaturas muy bajas y la hormiga queda prácticamente paralizada y se supone que no siente dolor, bueno, no sabemos, y se le corta la pata. Y se ha observado, después se ha infectado esta pata, la herida, se ha cortado la pata y se ha infectado la pata con unos microorganismos que son patógenos para las hormigas, que se llaman pseudonomas aeruginosa. Estos pseudomonas, si la infección progresa, acaban matando a la hormiga. Entonces lo que se ha hecho es, por un lado, pues estudiar qué pasa con estas infecciones, cómo progresa esta infección, y se ha visto que cuando la infección es en el fémur, se
perdón, se corta el fémur por la mitad, se infecta con este patógeno, la infección progresa a un ritmo relativamente lento. Tarda más de un día en fallecer la hormiga. Pero si la infección es en la tibia, si corto la tibia y la infecto, la infección progresa por el cuerpo de la hormiga muy rápido. En menos de una hora la hormiga ha fallecido. Entonces, lo que se ha hecho ahora es poner esas hormigas amputadas e infectadas con el resto de las hormigas, ¿no? En las pequeñas, tienen ahí como pequeñas cavidades en las que crían a las hormigas, ellos les llaman nidos, ¿m? Es equivalente a lo que sería el nido en un hormiguero. Todo esto se ha hecho en laboratorio, ¿eh? Entonces se pone a esa hormiga con las compañeras y lo que se ha observado es que las compañeras, claro, no tienen esa glándula con sustancia antimicrobiana, pero hacen como que chupan la herida. O sea, con las mandíbulas parece que segregan algún tipo de sustancia parecida a la saliva que ayuda a esa infección. Y eso lo hacen tanto con las amputaciones en tibia como con las amputaciones en fémur, con las heridas en fémur como las heridas en tibia. Pero además se ha observado un comportamiento sorprendente y es que en pocas horas, durante las primeras horas, hay intentos de amputar la pata completa a la altura de donde nace el fémur, ¿m? Que es una amputación pues realmente curiosa porque cortan con sus mandíbulas la pata completa. ¿Eh? Pero eso lo hacen solamente en las heridas en el fémur, no lo hacen en las heridas en la tibia. O sea, lo de intentar como segregar una sustancia salivar que ayude de manera antimicrobiana, lo hacen en ambos tipos de heridas y en las heridas de tibia tiene menos éxito, pero a veces se salva la herida, es decir, la infección no progresa. En las heridas del fémur tiene algo más de éxito, pero en las heridas de fémur ellas tienden a cortar la pata completa, esa pata completa. Y gracias a cortar la pata completa, cuando lo logran en menos de unas 2 horas, salvan la vida de prácticamente la mayoría de las hormigas amputadas. Entonces, es un comportamiento realmente sorprendente porque es un comportamiento de cirugía en un organismo que tiene, estas hormigas se estima que tienen unas 250.000 neuronas. Obviamente no es un comportamiento cognitivo, no es un comportamiento inteligente, no son cirujanos que vean, pues esta herida la podemos salvar, esta herida no la podemos salvar, a esta la podemos salvar amputando, pues amputamos. Pero es un comportamiento instintivo que gracias a la evolución han ido adquiriendo, pero es realmente sorprendente que sean en hormigas el primer animal en el que observamos este tipo de comportamiento tan interesante como es una cirugía preventiva de infecciones a base de amputar una pata, ¿no? Y esto obviamente pues será un artículo tan curioso y tan llamativo que probablemente acabe obteniendo un Ig Nobel, ¿no? Aunque se ha publicado en una revista bastante prestigiosa, que es la revista Current Biology, que es una revista del grupo Cell, y la verdad es que se incluyen, animo a los oyentes interesados en ver esto en vivo y en directo, si acceden al artículo, que es de acceso gratuito, verán que incluye una serie de vídeos en las que se observa pues, cómo hacen esas curas de la herida, como segregando con la boca algo, no se ve lo que segregan, pero se ve que acercan la boca a la zona de la herida y también hay vídeos en los que se ve la amputación, como una hormiga, se ve digamos, un intento exitoso de amputación, porque lo que han observado los investigadores es que hay varios intentos y la mayoría son fallidos. Se intenta amputar la pata, pero no se logra. Pero cuando se logra, pues uno de esos vídeos está, y es realmente fascinante ver cómo después sobreviven esas hormigas a una posible infección. Claro, la hormiga no sabe que la pata ha sido infectada por los investigadores y que la hormiga prácticamente seguro que se muere. Mm, Pero las hormigas, aún así, pues tratan de salvar a sus compañeras y un comportamiento que con toda seguridad pues han aprendido gracias a la evolución
pues de manera puramente accidental, ¿no? Porque no tienen neuronas suficientes como para tener una capacidad cognitiva, como para saber realmente lo que están haciendo. ¿M? Pero realmente es fascinante que sean capaces de hacer cirugía y además cirugía dependiente del tipo de herida. Si la herida es en la tibia, digo, no merece la pena porque aunque ampute la pata completa, con toda seguridad fallece la hormiga. De hecho, esto lo han demostrado también los investigadores, que amputar la tibia, o sea, perdón, provocar la herida en la tibia, partir, digamos, la tibia por la mitad e infectarla prácticamente en pocos minutos, progresa muy rápido la infección al resto del cuerpo. Se han hecho estudios con microscopía electrónica de secciones de la pata y lo que se ha observado es que los vasos esos canales que distribuyen la hemolinfa, que es el equivalente a la sangre, pero en las hormigas, en la tibia, prácticamente la sección transversal de la tibia, como la mitad de la sección de la tibia es músculo y la otra mitad es el canal de la hemolinfa. Pero sin embargo, en el fémur, prácticamente la totalidad de la sección transversal es músculo y hay pequeñas regiones donde están esos canales. Es decir, el efecto de capilaridad que permite que un líquido se mueva rápidamente por una tubería, por un capilar, es mucho más importante en la tibia que en el fémur. Por eso las infecciones en las heridas en la tibia se propagan rápidamente al interior del cuerpo y las infecciones en el fémur se propagan más lentamente porque los capilares pues, están muy rodeados de músculos, ¿no? Y eso es la explicación que los investigadores dan a esa diferencia entre la progresión de la infección en la tibia y en el fémur. ¿Mm? Así, esto es realmente fascinante, Jorge. La verdad es que el reino animal nunca deja de sorprendernos porque el otro día vi imágenes de un pulpo que estaba cazando y venía un pez que no tenía intención el pulpo de comerse ese pez, sino simplemente venía un pez a ver lo que estaba pasando y con una pata le dijo, oye, vete de aquí que me vas a asustar la presa, ¿no? Sí, el pulpo sin mirar le pegaba al pez constantemente y el otro Sí, pez se quería acercar a ver lo que pasaba y todo el rato el pulpo le pegaba así. O sea, comportamientos increíbles en el reino animal. El pulpo, sí, de hecho, está considerado un animal muy inteligente, pero bueno, los animalitos, incluso las plantas, se comportan de forma muy curiosa. Bueno, pues sí. lo vamos a dejar aquí y en la próxima edición de la noticia de la Mula Francis hablaremos de otros temas, de física, biología, todo lo que envuelve el mundo de la ciencia. Muchísimas gracias, Francis. Un placer y espero que hayan disfrutado con estas dos noticias los oyentes. Muchas gracias.